Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de mujeres que no eran princesas esperando ser rescatadas, para nada. Estas fueron reinas, guerreras y lideresas que, con espada o con ingenio, cambiaron la historia. ¿Sabías que hubo una faraona egipcia que decidió que la corona no solo era cosa de hombres? ¿O que una reina nubia desafió al Imperio Romano, arrancándole la cabeza a una estatua de César? Si crees que las mujeres antiguas solo estaban en segundo plano, prepárate para sorprenderte. Te aseguro que, después de este video, verás la historia con otros ojos. Vamos a descubrir a estas mujeres legendarias que no conocías, pero que no vas a olvidar. Hatshepsut, la faraona que se vistió como un faraón. Hace miles de años, en las ricas tierras del antiguo Egipto, una mujer decidió hacer lo impensable. No se conformó con ser la reina, quería ser faraón. Hoy les traemos la historia de Hatshepsut, la faraona que cambió las reglas, se vistió como un faraón y marcó un antes y un después en la historia de Egipto. Prepárense para descubrir cómo una mujer gobernó el imperio más poderoso de su época y, literalmente, se puso la corona faraónica. Retrocedamos al año 1479 a.C., en la 18ª dinastía de Egipto. Egipto era un imperio próspero y poderoso, y gobernarlo era la mayor ambición de cualquier líder. Ahí es donde empieza nuestra historia. Hatshepsut era la esposa principal de Tutmosis II, un faraón de corta vida que dejó a su hijo Tutmosis III como heredero, un heredero muy joven. Hatshepsut asumió la regencia para cuidar el trono mientras su hijastro crecía, o al menos, eso era lo que todos creían. Lo que nadie esperaba era que ella no se limitaría a ser una simple regente. Y aquí es donde Hatshepsut decide desafiar todas las normas. En vez de ceder el trono cuando Tutmosis III creció, hizo algo que pocos imaginarían, se proclamó faraón de Egipto. Pero en aquellos tiempos, el faraón no era solo un rey, era un dios en la tierra, y siempre había sido un hombre. Hatshepsut empezó a ser representada en las estatuas y relieves con todos los símbolos de un faraón. Se le veía con barba ceremonial, la corona faraónica y el faldón real. Literalmente, se transformó en el faraón que Egipto esperaba, aunque fuera una mujer. Algunos dicen que se vestía así para mantener su autoridad y evitar cuestionamientos. Otros creen que era una declaración, que ella era tan capaz como cualquier faraón anterior o incluso más. Con su poder consolidado, Hatshepsut demostró que no era una mera figura decorativa. Su reinado fue un periodo de paz, prosperidad y grandes obras arquitectónicas. Hatshepsut llevó a cabo una de las mayores construcciones de Egipto, el templo de Deir el-Bahari, un impresionante monumento que asombra hasta hoy. Además, reactivó el comercio con tierras lejanas como Punt, trayendo oro, mirra y otros bienes exóticos a Egipto. Estos intercambios comerciales no solo enriquecieron al país, sino que también mostraron la habilidad diplomática de Hatshepsut como faraona. ¿Quién hubiera pensado que una mujer en el trono llevaría a Egipto a uno de sus momentos más prósperos? Pero, como muchos visionarios, la historia de Hatshepsut no termina de forma pacífica. Años después de su muerte, alguien decidió borrar su nombre y su imagen de muchos monumentos. La mayoría de los historiadores cree que fue su hijastro, Tutmosis III, quien, después de gobernar como faraón, intentó eliminar a Hatshepsut de la historia. ¿Por qué? Quizá fue un intento de reafirmar el rol masculino en la monarquía, o simplemente una rivalidad tardía. Lo que es increíble es que, pese a los esfuerzos de Tutmosis III, su memoria no se borró. La historia de Hatshepsut sobrevivió en los muros, en los monumentos y en el impacto que dejó en Egipto. Hoy, Hatshepsut es recordada no solo como una faraona, sino como una de las mujeres más influyentes de la historia antigua. Fue una pionera que desafió las convenciones de su época y demostró que el liderazgo no dependía del género. Gracias a su visión y a su valentía, Hatshepsut sigue siendo un símbolo de poder y perseverancia. Así que, la próxima vez que piensen en los faraones de Egipto, recuerden a Hatshepsut, la mujer que se vistió como un faraón y gobernó uno de los imperios más grandes de la historia. Amanirenas, la reina guerrera que desafió a Roma. La historia de una mujer que no solo gobernó con sabiduría, sino que se enfrentó al poder más grande de su tiempo, el Imperio Romano. Prepárense para descubrir a Amanirenas, la reina guerrera de Nubia, quien con su fuerza y determinación desafió a un imperio invencible. Esta es la historia de una líder que dejó claro que Nubia no se dejaría intimidar por nadie, ni siquiera por Roma. Para entender la valentía de Amanirenas,
primero debemos conocer su tierra. Nubia, una región ubicada al sur de Egipto, era un reino poderoso y orgulloso con una rica historia que compartía muchas similitudes con su vecino al norte. Durante siglos, Nubia había luchado y convivido con Egipto, lo que forjó una cultura fuerte y autónoma. Amanirenas era una Kandake, el título que las reinas de Nubia llevaban con orgullo. Pero ella no era una Kandake cualquiera. Como líder de su pueblo, gobernaba con el respeto de sus guerreros y con un amor feroz por su tierra. Amanirena se convirtió en reina en una época de cambio y peligro. Roma, bajo el mando del emperador Augusto, había puesto sus ojos en Egipto y en todo el noreste de África. Cuando Roma anexó Egipto en el año 30 a.C., el emperador Augusto no planeaba detenerse allí. Para Roma, Nubia era simplemente otro territorio para conquistar. Pero Amanirenas no estaba dispuesta a ceder su tierra ni su poder. Roma envió a sus legiones hacia el sur, pero Amanirenas tenía algo claro: Nubia no sería otra provincia romana. Y en lugar de esperar el ataque, decidió adelantarse. Al mando de su ejército, marchó hacia el norte, invadiendo territorios ocupados por Roma y tomando la ciudad de Asuán. Sí, ella llevó la batalla a los romanos. Y en un acto desafiante, después de tomar la ciudad, destruyó estatuas de Augusto y se llevó una en especial como trofeo, la cabeza de la estatua del mismísimo emperador. Para Roma, esto fue un desafío intolerable. Augusto, enfurecido, envió un ejército más grande y poderoso para recuperar Asuán y someter a Nubia. Los romanos invadieron y la batalla fue feroz. Amanirenas y sus tropas enfrentaron a las legiones romanas con un valor que sorprendió a sus oponentes. Pero había algo más que hacía especial a Amanirenas. Ella había perdido un ojo en batalla, y se decía que cubría la herida con un parche, luchando junto a sus soldados y demostrando que no se rendiría jamás. Imagina el impacto que debió tener en sus enemigos, una reina guerrera con un parche en el ojo, liderando personalmente a sus tropas contra uno de los ejércitos más temidos de la historia. Roma, a pesar de su poder, encontró en Amanirenas una adversaria formidable. La guerra continuó con enfrentamientos y, finalmente, ambos lados se dieron cuenta de que ni Roma ni Nubia lograrían una victoria definitiva sin un alto costo. Así que se acordó un tratado de paz. El tratado permitió a Nubia mantener su independencia y Roma retiró sus tropas de las zonas más al sur. No solo eso, sino que el tratado era muy favorable para Nubia, algo poco común en los acuerdos romanos. Amanirenas había logrado algo increíble, un acuerdo con Roma, sin rendirse y sin que su pueblo fuera subyugado. Fue una victoria diplomática y militar que pocas naciones en la época podían soñar. Amanirenas nos dejó un legado de valentía, liderazgo y resistencia. En una época donde los imperios buscaban dominar el mundo, ella demostró que una líder apasionada, que defendía su tierra y a su gente, podía enfrentar incluso al imperio romano y salir victoriosa. La historia de Amanirenas no solo es un testimonio de su valentía, sino un recordatorio de que el poder no siempre depende del tamaño de un ejército, sino de la fuerza de voluntad y el coraje de quienes luchan por lo que aman. Hoy la recordamos como una reina guerrera, una líder que se negó a ser conquistada y que desafió al mayor imperio de su tiempo. Esa es la historia de Amanirenas, la reina de Nubia. Y Miko, la reina chamán de Yamatai. Hace casi 2000 años, en el antiguo Japón, una mujer gobernó un reino envuelto en misterio y poder espiritual. Su nombre era Himiko, y los registros la describen como una reina chamán, una mujer sabia que conectaba a su pueblo con los dioses y los espíritus. ¿Quién era esta enigmática figura que gobernó Yamatai? Hoy exploraremos su historia y su legado, desentrañando los mitos y realidades de Himiko, la reina chamán. Para comprender a Himiko, primero debemos conocer el reino que gobernó, Yamatai. En el Japón antiguo, Yamatai era un misterioso reino del que apenas existen registros. Mencionado en textos chinos y japoneses. Según la historia, Yamatai estaba envuelto en conflictos hasta que una líder surgió de entre la multitud, Himiko. Himiko fue elegida para gobernar no solo por su sabiduría política, sino por sus habilidades como chamán. En una época en la que la espiritualidad y la política iban de la mano, una figura como Himiko era esencial. No solo administraba el reino, sino que también actuaba como mediadora entre los dioses y su pueblo, algo único en su tiempo. Los relatos históricos nos dicen que Himiko gobernó desde la sombra, lejos de la vista de sus súbditos, en un palacio oculto rodeado de magia y misterio.
Esta es la historia de Himiko, la reina chamán de Yamatai, cuya figura continúa despertando la imaginación y el respeto de quienes buscan descifrar los secretos de su reino perdido. ¿No les resulta inspirador? Estas mujeres rompieron moldes, lideraron ejércitos, construyeron imperios y se ganaron el respeto de sus pueblos. A pesar de que muchas de sus historias fueron casi borradas, hoy podemos verlas en todo su esplendor. Así que, la próxima vez que piensen en el pasado, recuerden, detrás de cada civilización hubo mujeres que lucharon por cambiar el mundo a su manera. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la historia olvidada de las mujeres más poderosas de la antigüedad. Nos vemos en la próxima aventura.